Ok, ahora vamos a ir a la parte de punto de inflexión, máximo, mínimo. Entonces vamos a calcular todas esas cositas en estos ejercicios. Vamos a hacer, a ver, pongamos máximo, mínimo. Inflexión. Intervalo de crecimiento. Intervalo de crecimiento y decrecimiento. ¿Sí? Voy a tratar de hacer aquí las derivadas un poco más rápido. Bueno, los puntos críticos también, porque eso va incluido. Va incluido sobre todo la parte máximo, mínimo. Voy a hacer la derivada un poco más rápido. Es que voy a hacer 4 ejercicios y si nos damos cuenta todo esto es bastante. Entonces, como para que tengan los resultados. Y eso, pues. Entonces, comencemos con los ejercicios. Ya, en el 5 acá. Bueno, lo primero, siempre les recomiendo, cuando piden máximo, mínimo, crítico, inflexión y toda la cuestión, siempre calcula las dos derivadas al tiro. Las primeras dos. Entonces acá en este caso, f de x va a ser x a la cuarta menos 18x cuadrado más 5. Y por lo tanto, f', f2'. Pum, pum. Ahí está. Entonces va a ser 4x cubo menos 18x. Y la segunda derivada va a ser 2x cuadrado menos 18. Ahí está. Listo, tenemos las dos primeras derivadas. Entonces, siempre eso es lo primero. Hagan eso y después ahí su futuro yo se encarga de todo. Ahora, puntos críticos. Podemos llamarle A, B, C, D. Pongamos A, B, C y D. Entonces vamos partiendo con la parte A, o sea, puntos críticos, que lo que hay que hacer, igualar f' a 0. F' igual a 0. Sí. A ver, de hecho, parece que aquí le escribí un poco desordenado. Vamos a escribirlo bien. Como máximo mínimo, eso también se muere. Entonces lo vamos a escribir todo en orden. Primero habría que estudiar, bueno, los puntos críticos siempre va primero, pero en segundo lugar sería intervalo de crecimiento. Intervalo de crecimiento. Y luego con eso podemos calcular máximo y mínimo. Eso vamos a calcular el máximo y mínimo con el criterio de la primera derivada. O sea, vamos a ir viendo los intervalos de crecimiento y a partir de ahí vamos a concluir si algo es máximo o mínimo. Eso, y después vienen los puntos de inflexión. Ahí está. Entonces vamos a poner B, C y D. Ahí estamos listos. Ya. Entonces ahora, haciendo la primera derivada igual a 0, es lo mismo que decir que 0 va a ser igual a 4x cuadrado, 4x cubo, perdón, menos 18x. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos factorizar. Bueno, primero podemos factorizar por 2. Entonces tenemos 2x cuadrado, x cubo, perdón, menos 9x. Y ahora factorizamos por x. Nos va a dar x factor de 2x cuadrado menos 9. Entonces, los puntos críticos acá va a ser, primero, el caso claro, que es importante siempre darse cuenta, ese x que está solo, entonces tenemos que punto crítico va a ser x igual a 0. Para calcular los otros dos puntos va a ser esta ecuación de aquí igual a 0. Entonces, si la ponemos acá al lado, nos va a dar, a ver, 2x cuadrado menos 9 igual a 0. Eso es como una ecuación cuadrática, pueden usar la fórmula. Pero esta ecuación es tan fácil, o sea, es tan simple, que podemos simplemente despejar el x cuadrado, entonces nos da 9 medios. Y por lo tanto tenemos que los otros dos puntos críticos va a ser x igual a raíz de 9 medios. Y el otro va a ser menos raíz de 9 medios. Que sería 3 partido raíz de 2. A ver, escribámoslo bien. 3 partido raíz de 2. Bueno, también pueden racionalizar ahí por la raíz si quieren. Pero yo no lo voy a hacer. Ahí está. Entonces, ahí tienen 3 puntos críticos. Entonces, encontramos 3 puntos críticos. Ahora vamos a hacer intervalo de crecimiento y crecimiento. ¿Cómo se hacía eso? Agarramos nosotros la recta, o al menos así yo lo hacía. Entonces lo pongo ahí. Y ponemos todos nuestros puntos críticos. Voy a ponerlo en azul. Entonces uno era menos 3 partido en raíz de 2. El otro era 0. Y el otro era 3 partido en raíz de 2. Ya raíz de 2 es como 1,4, así que este numerito de acá, bueno, ustedes lo pueden hacer con calculadora, pero yo sé que es parecido a 2, 2, algo. Este acá va a ser parecido a menos 2. Ya, entonces lo que hacemos ahora, para calcular intervalo de crecimiento, escogemos puntos que estén entre medio de estos puntos críticos y a la afuera. Entonces, por ejemplo, acá
Un candidato bueno sería menos 1, el otro sería 1. Y acá podemos poner el 10, que me gusta. Siempre me gusta la potencia de 10 para los puntos críticos. Y el menos 10. ¿Ya? Y entonces ahora lo que hacemos es evaluar la función f' en todos estos puntos, en estos 4 puntos. Entonces habría que evaluar f' de menos 10, f' de menos 1, f' de 1 y f' de 10. Ahí está. Entonces, a ver, ahí justo tenemos la derivada acá. Entonces va a ser 4 por menos 10 al cubo, menos 18 por menos 10. Acá tenemos 4 por menos 1 al cubo, menos 18 por menos 1. Acá tenemos 4 por 1, menos 18 por 1. Y acá tenemos 4 por 10 al cubo, menos 18 por 10. Ya, de nuevo, acá lo importante es ver si es positivo o negativo. No es necesario el número exacto. A veces se cacha el tiro cuando algo es negativo o positivo. Por ejemplo, este de aquí se nota el tiro que es negativo. Este de acá es positivo. Este de acá es positivo. Y este de acá es negativo. Ya, pues entonces, bueno, usted lo pone en su calculadora y comprobarlo por usted mismo, pero a veces uno lo puede hacer al ojo. De nuevo, yo voy a hacer este ejercicio un poco más rápido porque son bastante largos. Entonces ahora dividimos acá nuestra recta y ahora aplicamos los signos. El f menos 10 era negativo, así que todo esto va a ser decreciente con un negativo. Luego viene uno positivo, luego viene uno negativo y luego viene uno positivo. Por lo tanto, con los 3 puntitos, el intervalo de crecimiento va a ser, va a ser todo lo que está con más. Entonces sería... En mi caso yo considero los bordes, existen otros autores que no lo consideran, pero yo los considero. Ustedes tienen que acomodarse a cómo les enseñan, por así decirlo. Hay otros que lo consideran abiertos, yo los considero cerrados. Entonces tenemos esa parte que es positivo, pero también tenemos este de aquí, 3 raíz de 2 hasta el infinito, positivo. Entonces si tenemos 1, y ahora el intervalo de crecimiento sería... desde el menos infinito hasta menos 3 dividido en raíz de 2 unido con 0,3 dividido en raíz de 2. Y ahí están los dos intervalos. Listo. Ahora podemos hacer la siguiente parte que es máximo y mínimo. Bueno, la parte es más fácil. Bueno, esta era la parte B. Para calcular el máximo y mínimo, podemos hacerlo un poquito acá arriba, aquí. ¿Ya? Ahí está. Entonces, para el máximo y mínimo, notamos de inmediato que, como era el criterio de la primera derivada, cuando hay un cambio de signo en la derivada, entonces tenemos un máximo mínimo. Ya, entonces ahora pasamos, podemos hacer un bosquejo acá de la curva, lo voy a hacer en verde. Entonces, ya yo no sé qué valor toma, pero yo sé que aquí va a ser decreciente, y después va a crecer, y después va a decrecer, y después va a crecer. Entonces notamos de inmediato que estos dos de aquí van a ser mínimos y ese va a ser un máximo. Entonces, ¿qué ponemos? Máximos a ser en x igual a 0 y mínimos a ser en x igual a menos 3 dividido en raíz de 2. Y el otro va a ser en 3 dividido en raíz de 2. Pero esos son los valores donde va a ser máximo y mínimo en la función, pero no es el máximo de la función y mínimo. El máximo en realidad es f evaluada en el punto. Entonces, ¿cuánto es f de 0? F está ahí. Entonces, f de 0 va a ser 0 a la cuarta menos 18 por 0 al cuadrado más 5. Y eso va a ser igual a 5. Ese va a ser un máximo, 5. Y el otro, los mínimos van a ser, a ver, f de menos 3 dividido en raíz de 2. Y ese va a ser, ¿cuánto? Menos 3 dividido en raíz de 2 a la cuarta. Menos 18 menos 3 dividido en raíz de 2 al cuadrado más 5. Y acá ustedes pueden usar la calculadora, pero eso debe ser 81 dividido en 4 menos 18. Vamos a movernos más para acá. Menos 18 por 9 dividido en 4 más 5. Entonces ustedes calculan este valor y ese de ahí va a ser el máximo. Ahora, perdón, el mínimo. Y el otro mínimo va a ser f
de 3 dividido en raíz de 2. Y de hecho, si se dan cuenta, va a ser el mismo valor, porque como está el cuadrado y a la cuarta, se va a perder el signo. Entonces, a ver, voy a pausar el video para hacer el cálculo exacto. Ok, el valor me dio menos 15,25. Entonces ustedes pueden usar la calculadora y les va a dar. La idea es evaluar y eso van a ser los máximos y los mínimos. Entonces esto de acá es mínimo, mínimo y este de acá es máximo. Con eso estamos listos con la parte C. Y ahora lo único que nos falta es calcular los puntos de inflexión. Entonces tenemos esa función y ahora tenemos que calcular los puntos de inflexión. Entonces, ¿cómo se calcula un punto de inflexión? Vamos a poner D. Ahí está. Entonces los puntos de inflexión son donde F2' se hace 0. Entonces, lo bueno es que nosotros ya habíamos calculado. Ahí está, 2x cubo menos 18. Entonces vamos a reescribir. F2' de x será 12x cubo. Espera, 12x cuadrado, perdón. Menos 18. Ahí está. Entonces, para los puntos de inflexión lo que hacemos es F2' de x es igual a 0. Ahí está. Y eso es equivalente a decir que 0 va a ser igual a 12x cuadrado menos 18. Y entonces x cuadrado, podemos despejar aquel x cuadrado, no es una cuadrática muy complicada. Entonces tenemos 18 dividido en 12. Bueno, y eso es lo mismo que escribir 9 partido en 6, ¿no es cierto? Y eso es lo mismo que escribir 3 partido en 2. Eso va a ser igual a x cuadrado. Entonces, la solución de esto va a ser x igual a raíz de 3 medios. Y va a ser igual a menos raíz de 3 medios. Esos son los dos puntos que tenemos. Ya, entonces ahora, ¿cómo sabemos si son puntos de inflexión o no? Hacemos exactamente lo que hicimos para el intervalo de crecimiento y decrecimiento. Hacemos una línea aquí y luego ponemos en azul, yo lo hago en azul porque me gusta, los puntitos. Entonces ponemos raíz de 3 dividido en 2 y acá ponemos raíz de 3 dividido en 2, pero el de la izquierda tiene un menos. Ya. Y lo que hacemos es coger puntos entre medio. Bueno, acá tenemos el gran 0. A la derecha podemos poner 10 y acá podemos poner 10. Entonces, ¿qué era un punto de inflexión? Un punto de inflexión en donde un candidato a punto de inflexión es cuando la segunda derivada se hace 0. Ahí uno obtiene candidatos. Entonces tenemos estos dos candidatos, este y este. Esos son nuestros dos candidatos a punto de inflexión. ¿Y cómo comprobamos si son o no? Bueno, vemos la concavidad de la función a la izquierda y a la derecha de estas dos cosas. El mismo que máximo y mínimo. Si hay un cambio en la concavidad, digamos, desde aquí hasta acá, o sea, si acá tenemos un positivo y acá tenemos un negativo, entonces ese va a ser un punto de inflexión. Porque recordemos que una concavidad positiva es algo como de esta forma, y si después pasamos a algo negativo, que sería esta forma de acá. Entonces este de aquí sería un punto de inflexión. Eso. ¿Ya? Entonces vamos a evaluar. Pasemos esto por acá abajo. Entonces vamos a evaluar F2', perdón, este era menos 10. F2' de menos 10. F2' de 0. Y F2' de 10. Entonces era 12 por menos 10 al cuadrado. Espera, lo copié bien. Menos 18. Ahí está. Menos 18. Y acá tenemos 12 por 0 al cuadrado. Menos 18. Y acá tenemos 12 por 10 al cuadrado. Menos 18. Entonces es lo mismo. Acá hay que cachar si es positivo o negativo. Da lo mismo si tiene el valor exacto. Lo importante es saber si esto es positivo o negativo. Esto acá va a ser negativo. Esto acá va a ser positivo. Y esto acá va a ser positivo. Entonces tenemos una concavidad positiva en este lado, una concavidad negativa acá y una concavidad positiva acá. Como tenemos un cambio de concavidad alrededor de cada punto de inflexión, entonces tenemos que x igual a 3 medios, menos 3 medios, y esto de acá, ambos van a ser puntos de inflexión. Acá le podemos poner x1, x2. Puntos de inflexión. Listo. Y entonces, con eso estamos listos. Vamos a hacer otra función ahora. Bueno, ahora vamos a hacer esta función. Vamos a reescribir ahora las cosas que vamos a calcular nomás, solo por un recuerdo. A, B, C y D. Entonces la A era puntos críticos. Me da con subrayar eso. Puntos críticos. Luego tenemos que calcular intervalo de crecimiento. Intervalo de crecimiento. Máximo mínimo.
y punto de flexión. Flexión, ahí está. Ya, entonces lo primero que hacemos es escribir esto como f de x igual a x menos logaritmo natural de x. Ya, ahora tenemos un pequeño problema en logaritmo natural, porque primero hay que tener claro de que el dominio de esta función van a ser todos los positivos. Entonces, porque para x menor o igual a 0, f de x no está bien definido. Recordemos que el logaritmo natural es por culpa de esto, de que está el logaritmo natural. Y con tal que esté en una pura parte ya destruye toda la función, o sea, se la lleva con ella, las restricciones del logaritmo natural se la lleva hacia el otro lado. Ya, lo mismo que cuando hacíamos estas cosas indefinidas, si una parte hay una fracción, eso acarrea toda la función. Ya. Entonces tenemos eso y ahora podemos empezar a derivar. ¿Cuánto es la primera derivada? Va a ser 1 menos 1 partido en x. Y la segunda derivada va a ser, bueno, la derivada de 1 es 0, pero tenemos menos 1 partido en x. Si les complica, háganla más lento, yo no me lo estoy haciendo más rápido. Va a ser 1 partido x cuadrado, que ahí hay un signo negativo, entonces va a haber una cancelación ahí. Y tenemos eso. Parece que esta va a ser un poco más fácil que la anterior. O sea, más corta, digamos. Partamos con los puntos críticos. Entonces hacemos A, puntos críticos. ¿Qué es punto crítico? Cuando la cosa se indefine o cuando la primera derivada es 0. Por eso es importante ver esto, porque por ejemplo, lo primero que podemos notar es que aquí hay un valor donde se indefine que le equivale a 0, pero ese no cuenta, porque no está en el dominio de la función, está en la parte de arriba. Recordemos, para ser punto crítico, tiene que estar en el dominio de la función y tiene que determinar la derivada. Por lo tanto, en este caso no funciona. El 0 no es punto crítico. Ya. Entonces, lo único que tenemos que hacer es hacer f' de x igual a 0. Ya, y eso es lo mismo que decir 1 menos 1 partido en x es igual a 0. Entonces, paso el 1 partido en x para allá, tenemos 1 partido en x, 1, y entonces tenemos x igual a 1. Ese va a ser nuestro único punto crítico. Ahí está, punto crítico. Hay solo una solución. Bacán. ¿Ya? Y ahora intervalo de crecimiento. ¿Cómo hacíamos eso? Escribimos una recta. ¿Dónde está la derivada? Ahí está la derivada. Entonces escribimos una recta así y ponemos el x igual a 1. Ya, recordemos eso sí que tenemos que tomar solo valores que están en el dominio de la función. Por lo tanto, yo acá voy a marcar en rojo, digamos, el 0, y toda esta zona de acá, incluido el 0, hacia allá, es territorio que no podemos tocar. Entonces cuando escogemos puntos tiene que ser entre el x igual a 1, que está acá en la barrera, y no puede pasarse a los negativos, porque no está en el dominio de la función de partida, así que no tiene sentido evaluarla en esos puntos. Por lo tanto, si tenemos x igual a 1, podemos coger, digamos, ustedes van a tirarse al tiro por un medio, ¿ya? Así que voy a coger un medio. A mí me gustan las potencias de. Yo habría escogido, por ejemplo, 1 partido en 10, pero yo sé que a ustedes les gusta escoger justo el del medio. Ya, y yo sé que ustedes van a querer escoger el 2, ¿ya? Yo habría escogido el 10. Es más fácil los cálculos con las potencias de. Pero ya, hagámosle un medio y el 2, porque es lo más probable que hagan ustedes. Entonces tenemos esos dos, tenemos la derivada. Entonces tomamos esos dos números y evaluamos la derivada en ambos puntos. Entonces ponemos f', tenemos que calcular de un medio, y f' de 2. Igual. Y esto era, recordemos que f' de x era igual a 1 menos 1 partido en x. Entonces esto va a ser 1 menos 1 partido 1 medio. Y acá va a ser 1 menos 1 partido 2. Ya. Entonces este de aquí, a ver, va a ser 1 menos 2. Y este de acá va a ser 1 medio. Entonces menos 1. Y ahí tenemos de inmediato que esta parte de aquí va a ser un negativo y esta va a ser positivo. Por lo tanto tenemos, en el 1 medio tenemos un parte con un menos y acá tenemos un más. Por lo tanto, el intervalo de crecimiento va a ser 0, pero no incluimos el 0 porque no está en el dominio de la función. 0 hasta el 1. Y el intervalo de... perdón, lo escribí al revés. De hecho, este es el intervalo de crecimiento, porque es donde está el signo negativo. Y el intervalo de crecimiento va a ser entre el 1 y hasta el más infinito. Ahí está. Entonces ahí tenemos nuestros dos resultados. Y ahora estamos listos para máximo y mínimo. Pero este es muy fácil.
Perdón, no me gusta decir esa palabra, pero esto es muy corto. Porque tenemos un puro punto crítico. Y cambia el crecimiento. Entonces lo que tenemos acá, si quisiéramos graficar, sería algo que va bajando y después sube. Por lo tanto, entonces de ahí va a ser un mínimo. Entonces tenemos que x es igual a 1 es mínimo. No tiene máximo. Y ahora, ¿pero cuál es el mínimo? Va a ser f de 1. ¿Cuánto vale f de 1? F era, para recordar, f de x era x menos logaritmo natural de x. Entonces esto va a ser 1 menos logaritmo natural de 1. ¿Cuánto es el logaritmo natural de 1? 0. Entonces va a ser 1. Entonces ahí está. Y ese va a ser nuestro máximo. Perdón, mínimo. Ahí está. Ya. Y ahora lo que tenemos que hacer es calcular los puntos de inflexión. Y aquí yo me di cuenta al tiro que esto no iba a ser muy largo. Entonces lo vamos a poner acá abajo mejor. Vamos a poner el rojo acá. Vamos a poner B. Entonces tenemos los puntos de inflexión. ¿Cómo saber si algo era punto de inflexión? Lo primero era encontrar los candidatos. Los candidatos se obtienen igualando la segunda derivada a 0. Entonces hacemos f2' de x igual a 0. Y eso es lo mismo que decir que 1 partido en x cuadrado es igual a 0. ¿Ya? Pero, ¿qué pasa acá? Esto nunca puede ocurrir. Porque, por ejemplo, si yo quisiera pasar multiplicando el x, ya, supongamos, voy a hacerlo en verde para que se entienda que en amarillo, para que una realidad paralela. Si tengo 1 partido en x cuadrado igual a 0, entonces uno quisiera multiplicar por x cuadrado, entonces eso nos va a dar x cuadrado arriba y abajo nos va a dar 0, pero el 0, x igual 0, esto me va a dar x igual 0, pero esto no me indetermina la función, entonces no tiene sentido. Y además no está en el dominio de la función, por esta parte de acá. Eso. Y otro argumento más para destruir que no tiene punto de inflexión es que si tenemos 1 partido x igual a 0, x cuadrado igual a 0, recordemos que una fracción igual a 0 sí, solo si el numerador es 0. Entonces sería 1 igual a 0. Y eso tampoco tiene sentido. Por lo tanto, no tiene punto de inflexión. Y ahí están. Con esto terminamos los dos ejercicios que son un poco más tediosos, pero es importante que ustedes aprendan el procedimiento para calcular máximo mínimo, intervalo de crecimiento, punto de inflexión. Y eso, que estén súper bien, mucha suerte para mañana y se viene un video más. Así que esperen, nos vemos.